Ay, cierras ahorita tantito la puerta, nada más, las puertas nada más para no tener ruido ahorita que voy a iniciar esto. Sí, ese primero. Si lo pasas para acá, ladra. Mejor. Ajá. Va a estar ladre y ladre. No, es lo que me conecto a esto. ¿Qué iba a ser? Así también. ¿El módem del internet dónde está, mamá? ¿Mande? ¿La cosa esa del internet dónde está? ¿Arriba? Sí, arriba ahí en mi cuarto. Ah, entonces mejor me voy a subir. No se me apaga esta cosa porque ya me compraron otra computadora en el trabajo, pero no me gustó. A ver, vamos. ¿Qué onda, Edgardi? Edgardi, ¿Cómo estás? bien. Oye, ¿me pones para compartir? Ah, sí, espérame, déjame te pongo acá en host. Make host. Ya.
Listo. ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya te pasé el back también por WhatsApp. Sí, ya lo tengo. Bueno, ya voy a dejar de entrar a todos. ¿Qué te andas comiendo? Un chocolatito. Ay, delish. Provechito. Va. Ay, mis lentes, espérate. Ay, licenciada, sus lentes. Ay, hoy no traigo la playera de México. Hoy no traigo nada. Déjame la pongo. Ok.
Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bueno, aquí en el chat los voy a ir leyendo. Sean bienvenidos nuevamente a The Crazy Ones de Home Bootcamp. Estamos en la sesión número 6. De antemano agradecemos la participación, la puntualidad de todos los que se están conectando cada martes aquí con nosotros. Es para nosotros un gusto ya estar en esta sesión número 6 que tiene por título Is the Economy Stupid? En donde van a aprender más del tema de la economía, sobre todo en un tiempo tan cambiante que estamos viviendo. Y pues sin más preámbulos, vamos a presentar a Federico Quinzaños, quien nos va a impartir el día de hoy este tema de nuestro bootcamp. No olviden estarse suscribiendo a nuestras redes sociales, a GNM 2050 en Instagram y GNM en Facebook también, para que formen parte de la comunidad digital que se está integrando ahí día a día a nuestras redes sociales, actualizándose con todos los pormenores de lo que estamos haciendo y por ahí algunas cositas que andamos planeando. Entonces, sin más preámbulos, sean bienvenidos y los dejo con Federico Quinzaños. Hola, hola, buenas noches, muchas gracias, Edgardo. Pues estamos aquí esperando justamente a que todos se vayan conectando. Pues ya es la sexta sesión, ya nada, nos faltan 2 temas más. Y pues bueno, el tema de hoy tiene que ver justamente con economía. Vamos a la economía desde otros puntos de vista, no desde la manera tradicional que vimos en la universidad, obviamente como una macroeconomía o una microeconomía. Entonces, bueno, ya verán la locura que presentamos el día de hoy. Y bueno, pues para ir dando tiempo de que todos se vayan para que vayan entrando. Prácticamente vamos a hacer un recuento muy rápido de los 5 temas que hemos visto hasta ahora. Recuerden que es una sucesión, no significa que a fuerza tengan que estar uno tras de otro, pero es importante que algunos hagan énfasis posiblemente en sus proyectos, en algunos, posiblemente otros no les atraigan tanto, ¿no? Pero bueno, la idea es poder dar herramientas para que ustedes puedan tener pues el mayor número de herramientas para desarrollar sus proyectos. Empezamos con un tema de paradigmas. Ya vimos en el tema de paradigmas, hablamos justamente con el mundo de 1980 para atrás. Había grandes relatos, había grandes paradigmas, en donde esos grandes relatos fueron reemplazados al posmodernismo a través de un mundo del espectáculo. Hoy vivimos ese mundo del espectáculo, en donde el Estado ya no es el eje rector, sino es el mercado. Ya no tenemos hombres que razonan, tenemos personas, tenemos consumidores que desean. Y esto obviamente ha generado un cambio en la manera de hacer las cosas, no solamente para el tema empresarial, sino también para el tema político, social, para todos aquellos temas importantes que se están transformando y que están evolucionando en los últimos años. Recordemos que que nos ponemos justamente para, para identificar el modernismo y el posmodernismo. No significa que uno ya haya empezado el otro y que ahora todos seamos del posmodernismo, no. Significa prácticamente que algunos lentes del modernismo y otros del posmodernismo. Bueno, de ahí nos fuimos al tema de emprender. ¿Para qué sirve emprender? Sirve para diseñar nuestra vida. Ahorita al final voy a dar ahí unos temas interesantes de cuáles ustedes me han estado platicando, que la verdad me emocionan mucho. Muchos de ustedes están diseñando justamente ese proyecto de vida, están diseñando lo que quieren desarrollar para los próximos años, y para eso sirve para poder ponerle un orden. Por otro lado, vimos que las estrategias, que fue el tercer tema, no solamente para mejorar ese diseño, para tener un mejor diseño en cuanto a nuestro proyecto de vida, y las estrategias nos pueden acelerar, mejorar nuestro proyecto. Hablamos de un tema desde tener un FODA,
que es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra competencia, como negativamente. Hablamos de los mentores, ¿no? Cómo los mentores son básicos para poder generar una buena estrategia, porque pues prácticamente les está años de experiencia. Y bueno, dentro de ellos hablamos también de la toma de decisiones, cómo la toma de decisiones es importante les recomendé ahí un libro que se llamaba Satán de Kabbalah, que prácticamente dice no hay que tomar decisiones con la cabeza, no hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones con la conciencia, con esa luz, como ustedes le quieran llamar. Bueno, para ello nos fuimos al cuarto tema que tiene que ver con narrativas. Prácticamente nos sirven para ponerle un orden al caos. Alguien me decía en la semana pasada, es que llego a mi familia, hay un drama, ¿no? Y creo que eso es en todas nuestras familias, ¿no? No creo que haya una familia sin tantos dramas, muy mexa. Y algo de lo que yo platicaba era justamente decirle, mira, ante el caos que se está viviendo, la manera más simple de generarle historia a lo que está sucediendo es evidentemente a través de la narrativa del drama. Entonces, recuerden que nosotros usamos la narrativa, es decir, hacer historia para ponerle un orden al caos, ponerle un principio, ponerle un intermedio y ponerle un final. Vimos algunos temas. Y bueno, por último, la semana pasada hablamos de innovación. ¿Para qué sirve la innovación? La innovación sirve justamente para resolver. No todo está resuelto. Se habla de que aproximadamente solamente hemos avanzado el 1% en la resolución de problemas que hay en el mundo. Entonces, aquellos que dicen, pues es que ya está todo resuelto, pues imagínense, vamos al 1% de todo lo que se puede resolver. Entonces, prácticamente estos fueron los 5, ¿no? Muy interesantes que hemos estado viendo, que hemos observado, que hemos aprendido algunas cosas que al final voy a hacer un recuento muy rápido. Pero prácticamente, pues vamos a empezar hoy con nuestro nuevo tema que tiene que ver con la economía. Déjenme les comparto. Y bueno, pues nuevamente agradecerles por estar aquí, por tomarse una hora a la semana para aprender, para ver de otros temas, y sobre todo pues para fortalecer sus proyectos. Ya saben que aquí no tenemos tareas, pero pues cada quien sabe si los o no. Y bueno, al final hablaremos de algunos ejemplos. Hoy vamos a hablar justamente de la economía. Frase, ¿no? Es It's the economy stupid. Es una frase de un asesor político en Estados Unidos que se llama James Carville, que fue quien llevó a Bill Clinton en 1992 a la presidencia de Estados Unidos. Bush padre tenía cierta popularidad, ¿no? Iba alto en las encuestas, no sabían cómo remontar la popularidad de Bush padre, y entonces James Carville en esta de campaña llega, escribe esta frase porque pues ustedes saben que la gente que se dedica a hacer estas campañas, no solamente este tipo de campañas, en este tema de lluvia de ideas, todos empiezan a debatir y se vuelven debates muy interesantes y acalorados. Pues el tema fue que James agarró y puso en una hoja, It's the economy stupid, ¿no? Prácticamente diciendo, a ver, la gente no va a votar por sus propios intereses de género, de grupo étnico o incluso temas socioculturales. O sea, la gente lo que quiere es que le garantices la economía, tanto personal como la economía familiar. Obviamente, pues en el 92 veníamos saliendo de veníamos, si yo fuera estadounidense, se venía saliendo de una recesión, ¿no? Por la guerra del Golfo Pérsico, y obviamente pues encajaba muy bien en esta acción. Entonces, prácticamente esta frase lo que te dice es, a ver, la gente va a votar justamente por quien le ofrezca una mejor economía, ¿no? Una economía dada en un modelo que pueda funcionar. Sin embargo, hoy, Trump repite, ¿no? Repite con esta premisa, dicho de otra forma, ¿no? Let's make America great again. Prácticamente es el mismo concepto. Is the economy stupid, ¿no?
prácticamente diciendo tenemos que ver por el desarrollo económico de personas, no por los intereses de género, de grupo étnico, socioculturales, etcétera. Yo creo que esta premisa justamente hoy, con lo que sucede tanto en Estados Unidos como en México, como alrededor del mundo, hoy veremos si los ciudadanos de distintos países siguen votando bajo esta premisa de es la economía, o más bien empiezan justamente a elegir a sus líderes por intereses ya mucho más específicos, como inclusive valores culturales, socioeconómicos, étnicos, de género, etc. Entonces, por eso se llama así este bootcamp, para resaltar justamente el tema de la importancia de la economía, no una economía solamente macroeconómica, la economía familiar. Para eso, perdón, les voy a contar la historia de la pata de búfalo. Yo prácticamente, los que muchos de ustedes han tomado el taller que yo doy de negociación hostil, poder y conflicto, en donde básicamente el origen del conflicto a través de esta explicación de la pata de búfalo, y me voy justo a entender el tema del origen del conflicto. ¿Y por qué? Porque aquí todos en este grupo tenemos conflictos. ¿Están de acuerdo? Todos tienen conflictos. Piensen hoy en lo que tengan. Todos tenemos conflictos y tenemos que identificar justamente entonces de dónde se originan los conflictos. Los humanos gastamos mucho tiempo, energía y dinero resolviendo conflictos. ¿Y no sería mejor, no, anticiparnos y ver cómo se origina el conflicto? Bueno, para esto, entonces me fui a buscar al primero de nosotros, al primer ser humano, al primer homínido, que vemos justamente, yo siempre le llamo el Homo Starbucks, ya saben ustedes a quién me refiero con Homo Starbucks, que es el Homo sapiens, y prácticamente para llegar al Homo, voy a hacer un recorrido muy rápido, porque encontramos al primer homínido, a esa abuela, ¿no?, que se llamaba Lucy. Sacuchita en primaria nos decía, el primer homínido en el planeta Tierra se llama Lucy, hace 3.2 millones de años en Etiopía. A partir de ahí empieza esta pues evolución y esta integración de distintos tipos de homínidos. Después de ahí, de hace 3.2 millones de años, nos vamos con el Homo habilis, hace 2.4 millones de años en Tanzania. De ahí hace 1.9 millones de años con el Homo ergaster en lo que conocemos como Kenia. Y de ahí vamos justamente, ¿no?, en tipos distintos de homínidos. Muchos creen justamente en este tema de evolución, pero realmente eran distintos tipos de homínidos hasta llegar al Homo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos al Homo ergaster, al hombre de Java, al hombre de Pekín, al hombre de Afrodesiensis, en lo que conocemos como Java, hace 500,000 años, hace 800,000 años. Entonces, todo este circuito que les estoy diciendo prácticamente fue justamente bajando por África, gracias a los procesos de glaciación, llegando a estas islas, hasta llegar hace 900,000 con el Homo antecesor en las cuevas europeas, que eran los primeros homínidos en cubrir sus cuerpos, ¿no?, en hacer pequeños rituales, hasta 530,000 años al Neandertal. El Neandertal, ahí en lo que hoy conocemos como Medio Oriente, ahí tuvimos a los primeros neandertales, y que les estoy hablando, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo floresiensis, el Homo antecesor, el Neandertal, pues habitaron nuestro planeta Tierra. Algunos tenían pequeñas evoluciones como homínidos, pero nuestro primer Homo encontramos justamente ahí también en Etiopía, pero hace 195,000 años. Encontramos hace 195,000 años al primer Homo Starbucks. El Homo entrar, ¿no?, a un Starbucks, pedir un doble frappuccino, vainilla con chispas de chocolate, salir y ser uno de nosotros. Ahí se lo encontramos hace 190 años.
en Etiopía y lo llamamos Homo primero. Obviamente ha habido distintas teorías en donde han encontrado restos en otras partes del mundo. Aquí se encontraron comunidades enteras y vamos a agarrar la fecha de 195,000 años y nos vamos a ir justamente con ese primer bebé, ese Homo Starbucks, y de ahí vamos justamente a hacer un recorrido por el mundo, porque nos tardamos 15,000 años. Si ustedes creen que 2,000 años son muchos, nos tardamos 15,000 años en llegar al centro de África. Del norte de África al centro de África tardamos 15,000 años en llegar. De África al sur de África nos tardamos aproximadamente 75,000 años en llegar. El primero homínido que encontramos en el norte de África fue hace 195,000 años y el primer homínido en el sur de África lo encontramos hace 120,000 años. 75,000 años estar solamente África. A la India, por ejemplo, llegamos hace 90,000 años. Nos tardamos 105,000 años en llegar a la India. A China, 35,000 años. Tenemos los primeros restos de homínidos, perdón, de Homo sapiens en China. Es decir, nos tardamos 140,000 años en llegar de Etiopía a China. El estrecho de Bering, ¿no? Que Miss Conchita nos platica del estrecho de Bering, llegamos hace 30,000 años. Hace 30,000 años llegamos al estrecho de Bering. Fueron 165,000 años en llegar de Etiopía justamente al estrecho de Bering. ¿Y cuánto nos el estrecho de Bering? Pues no fue cosa de años, ¿no? De meses. Nos tardamos 5,000 años en cruzar el estrecho de Bering. Si ustedes 2,000 años hacen muchos, si ustedes piensan que 2,000 años es mucho tiempo, pues nos tardamos 5,000 años en cruzar el estrecho de Bering. A las Rocallosas llegamos hace 22,000 años. México, lindo y querido, que todos defendemos, hace 17,000 años, justamente por la sierra de Chihuahua, los primeros Homo sapiens. Básicamente a los Andes, hace 14,000 años. El norte de Argentina, aproximadamente 11,000 años. Y a la Patagonia llegamos hace 1,000 años. Nos tardamos 194,000 años, 194,000 años en conquistar nuestro planeta Tierra. Eso fue justamente el viaje, los Homo sapiens, partiendo de Etiopía hace 195,000 años, hasta hace 1,000 años que llegamos a la Patagonia. Y la gente, ¿cómo era vivir justamente en ese ambiente? ¿Qué era vivir justo sobrevivir? Era una cuestión del día a día, no era fácil sobrevivir. De hecho, la esperanza de vida era de 22, 23 años. Eran niños, eran jóvenes los que estaban conquistando el planeta Tierra. Realmente eran generaciones y generaciones de Homo sapiens que iban conquistando nuestro planeta Tierra. Una enfermedad estomacal en una sentencia de muerte, una infección en una sentencia, un embarazo o una pierna rota eran una sentencia de muerte. No era fácil, era un ambiente verdaderamente hostil. Y les pregunto, ¿era fácil entonces? Definitivamente no, no se podía comer un búfalo todos los días. Imagínense que de repente pasa el búfalo enfrente de la cueva y los 30 que estamos adentro de la cueva salimos corriendo atrás del búfalo, nos le aventamos al búfalo, agarramos, matamos al búfalo, vamos a comer al búfalo ahí porque no nos lo podemos llevar a la cueva, a la guarida, porque llegan otras especies y nos devoran por culpa de ese búfalo. Hubo dos teorías, ¿no? Que justamente Carl Sagan y de hecho Neil deGrasse Tyson también vuelve a recalcar. Una se llama la conservación por... Matamos ese búfalo y nos llevamos la carne de búfalo hasta la guarida y vimos cómo esa carne, al arrastrarla, se salaba y al salarse la carne se conservaba. Y entonces pudimos conservar ese cuerpo de búfalo, esa carne de búfalo. Y por otro lado, se habla de la teoría del pacto con los caninos. El pacto con los caninos tiene que ver justamente con la domesticación práctica entre el Homo sapiens y el canino, decirle yo te doy de comer y tú cuidas la guarida. Haya sido una o haya sido la otra, el tema es llevar la pata de búfalo, nos pudimos llevar lo que sobraba de búfalo a la guarida. Y ahí teníamos al búfalo, estábamos muy contentos,
están felices, los 30, comiendo ese búfalo. ¿Cuántos kilos era un búfalo? Pues posiblemente 500, 600 kilos. Y estamos muy contentos, pero de repente viene el invierno. Y de repente empieza a escasear justamente ese búfalo y nos queda la misma pata de búfalo. La pregunta es, ¿de quién es la última pata de búfalo? Posiblemente algunos me van a decir, otros me van a decir de los niños, o de posiblemente de los más jóvenes, o posiblemente de la autoridad, o posiblemente de quien lo casó, o posiblemente de las mujeres. Y entonces, justamente, es ahí justo cuando el conflicto. ¿De quién es la última pata de búfalo? Y la respuesta es, la última pata de búfalo es mía y quítamela, cabrón, porque no te la voy a dar. Y ahí es justamente cuando se origina el conflicto. El conflicto se origina con la riqueza. ¿Quién va a administrar la riqueza? ¿El más fuerte? ¿El más inteligente? ¿Las mujeres? ¿Quienes atraparon al búfalo? ¿Quienes vieron al búfalo? ¿Quienes aventaron al búfalo? ¿Quienes saben salar al búfalo? ¿Quienes saben hacer el pacto con los... ¿Quieren saber cuándo va a haber problemas? Cuando tengamos que cambiar de manos justamente quién va a administrar la riqueza. ¿De quién es la pata de búfalo de México? ¿Quieren saber cuándo va a haber problemas en el mundo? Cuando tenga justamente quién va a administrar la pata de búfalo del mundo. ¿Quieren saber cuándo va a haber problemas en la familia? Cuando se tenga justamente que identificar quién va a administrar el búfalo de la familia, de la empresa o del gobierno o de la organización. La pata de búfalo justamente es esa riqueza en donde todos van a estar buscando de qué manera y bajo qué medios administran esa pata de búfalo, porque todos queremos la pata de búfalo, nadie quiere la pata de pollo, todos queremos la gran pata. Entonces es así justamente como se origina el conflicto, y entonces ahora sí, ahí nos agarramos todos a madrazos, y entonces ahí es cuando el excedente genera el conflicto, el excedente, la riqueza. Esto lo platicamos justamente porque es importante entender, yo siempre, que los que ya me conocen, cuando veo un conflicto digo, pues están peleando por la pata de búfalo, y eso ya es como ustedes pueden ir identificando. Todos, oye, me estoy muriendo de hambre, mis hijos tienen que comer y necesito la pata de búfalo. ¿Cuál es el problema que tenemos el día? Que las patas de búfalo cada vez son más chiquitas y que cada vez somos más los que queremos las patas de búfalo. Ese es el tema del día de hoy. Las patas y la riqueza cada vez es menos, y cada vez hay más personas que quieren la pata de búfalo. Dicho la historia de búfalo, voy a pasar justamente a este concepto que creo que es muy importante que nosotros entendamos para justamente entender, ya me dijeron que digo justamente mucho, ya sé, es mi muletilla, para entender cómo estamos hoy en México, y nos tenemos que ir 500 años atrás, y no es también el tema del drama y de, ay, nosotros la culpa la tienen los españoles, no, pero sí es importante entender las cosas de tal manera, y por qué hay narrativas que funcionan, y por qué hay narrativas que no funcionan, y por qué tenemos que cambiar ese chip y esa narrativa de nuestra mente. Prácticamente esto se remonta a 500 años atrás, casi, ¿no? Cuando se descubre América, y prácticamente América es la nueva pata de búfalo de Europa. Padrísimo. 1492, España llega a América, y en 1494, ¿no? El Papa justamente atraviesa una línea y divide la pata de búfalo para españoles y para portugueses. Y así es justamente como se hicieron las cosas en pata de búfalo, pero lo que no se contaba es que en 1517 se hace la Reforma Protestante, y esto cambia el mundo. La Reforma Protestante cambia porque entonces luteranos y calvinistas justamente, obviamente con un impulso de la Europa nórdica, se separa de la romana católica, por así decirlo. Y entonces inclusive se hace la contrarreforma, ¿no? Después de la reforma en 1517, y esto es muy interesante. Entonces, en el siglo XVI, pues digo, nosotros sabemos que España viaja a América, Inglaterra viaja a América,
y pues el resultado de España obviamente es México y América Latina, y el resultado, ¿no?, de Escocia, de Inglaterra, de Alemania, de Suecia, es prácticamente Estados Unidos. No solamente con este entendimiento de quién llega a Estados Unidos y Canadá, pues obviamente un sistema anglosajón en donde el concepto es crear la riqueza. Mucho se le echa la culpa, ¿no?, al tema de Dios, ¿no? De decir, no, lo que pasa es que acá son los católicos. No, también en América anglosajona llegan grupos religiosos, sin embargo, llegan con la narrativa de decir, tú tienes que crear tu propia riqueza. Por otro lado, llegamos con una iglesia romana católica latina, en donde básicamente pues los españoles vienen buscando oro y adivinan qué pasa, encuentran el oro y es España en un país completamente improductivo. Entonces pues ya no hay que trabajar porque ya tenemos la pata de búfalo, podemos estar echados mientras comemos la pata de búfalo, tenemos, y eso se arrastra justamente hasta el México independiente, porque encontramos pues el oro negro, ¿no?, la nueva pata de búfalo, y entonces en México y en América Latina, Centroamérica, el concepto de crear riqueza prácticamente desaparece, porque el tema es administrar la riqueza. Hay tanta riqueza que hay que administrarla. ¿De quién es la riqueza? ¿De quién va a ser la riqueza? Y es como si te tropezaras con la riqueza, y eso es un pensamiento completamente medieval. Entonces, vean la diferencia de una eurota, ¿no?, anglosajona que llega a Estados Unidos, en donde dicen la riqueza tiene que residir en la transformación de los, no en los recursos mismos. Los recursos no son riqueza, es la transformación de los recursos. Y por otro lado, tenemos esa América Latina prácticamente define riqueza como los recursos con los que te topas, ¿no? Esa es justamente la diferencia de pensamiento. Esa es, ¿no?, el relajo que tenemos hasta nuestros días. Y de estos dos conceptos, de la pata de búfalo, entendida como que todos nos vamos a madrear por la pata de búfalo porque mis hijos tienen que comer, yo me estoy muriendo de hambre y yo quiero la pata de búfalo porque yo vi al búfalo primero, me vale más que tú lo hayas atrapado o que seas el líder. Nos vamos justamente a que hoy en América Latina, en México, entendemos qué es la distribución de la riqueza, pero nos cuesta mucho trabajo justamente entender la parte de la creación de la riqueza. Los recursos se tienen que transformar a través de las ideas, generar riqueza y desarrollo. Obviamente hay 10,000 millones, ¿no?, de filosofías, teorías económicas y conceptos económicos en los cuales pues ya no voy a ahondar porque pues prácticamente nos los dijeron universidad o en distintos foros. Sin embargo, lo que sí quiero es hablar justamente de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, en donde, perdón por las faltas de ortografía aquí, hasta ahorita me di cuenta, prácticamente Zygmunt, en este concepto de modernidad líquida, pues prácticamente utiliza para hablar de una economía líquida, en donde aquí lo pongo, ¿no?, como un mundo de los mercados en plena transformación que vivimos hoy en día, hacer planes estratégicos a largo plazo y más bien focalizar las estrategias y planes económicos con base en un corto plazo. Obviamente hace la metáfora de algo líquido, tiene una forma que se desvanece, en donde prácticamente pues no se pueden hacer o tomar decisiones a largo plazo porque evidentemente se pueden desvanecer en el proceso. Prácticamente dice, pues personas no aspiran a tener un mismo trabajo toda la vida, esto lo hemos visto, ¿no? Los baby boomers prácticamente era tener un trabajo para toda la vida, la generación X prácticamente era
tener un trabajo e ir incrementando en ese trabajo. Y bueno, pues la generación millennial, los centennials, y es prácticamente decir, yo lo que necesito es experiencia, no me importa inclusive ganar tanto, yo lo que quiero es mi trabajo, quiero vivir, y prácticamente el tema es, quiero viajar, quiero conocer el mundo, y antes pues era donde nací, me voy a morir y ahí voy a trabajar, y hoy prácticamente ha cambiado justamente este concepto. Obviamente a la pérdida de credibilidad de estudiar profesiones que dan dinero, ¿no? Antes, acuérdense, la bronca que todos tuvimos con los papás de decir, no, tienes que ser doctor, tienes que ser, o sea, una profesión que esté comprobada, que haces dinero, nada de andar inventando cosas que no son. Pero lo más importante, quiero quedar, es que las personas son dominadas por un consumismo que mide quiénes son, por lo que el ciclo del consumo es más rápido y eficiente. Pasamos justamente a un tema del consumismo. Ahora, esta agenda líquida, esta economía, modernidad líquida, que obviamente tiene todos los fundamentos y todas las bases que ya vimos en el posmodernismo, ¿no? Que fue la primera. Hoy en día, en el tema del COVID, tenemos que las agendas cambian todos los días. Yo que estoy trabajando, ya saben, con varias empresas, varias organizaciones, todos los días se está cambiando la agenda. Planeamos para un mes y de repente acaba de cambiar todo, cámbialo. O sea, la agenda hoy es completamente líquida, la economía es completamente líquida. Entonces, puedes hoy generar un proyecto económico para los próximos 10, 20 años, dedicarte a algo que dices, esto es lo que va a pegar los próximos 10, 20 años, cuando no sabes qué va a pasar el próximo mes, cuando no sabes cómo se va a recuperar el turismo, cuando no sabes cuáles son los productos que se van, cuando no sabes. Entonces, es muy complejo justamente entender la economía el día de hoy. O sea, hoy estamos ante un quiebre de paradigma en donde el valor más importante es la capacidad de adaptarse. Participé en un foro con algunos expertos en distintos temas y haciendo un FODA de cómo llega México hoy, pues prácticamente platicando con mis asesores, les decía, a ver, ¿cuáles temas ves hoy en un FODA que México destaca, ¿no? Puta, todo lo negativo. Le dije, bueno, a ver, ¿qué tenemos positivo hoy los mexicanos? Dime, tiene que haber algo positivo, ¿no? Porque a fin del día, la verdad es que si nos vamos a las estadísticas, pues está bastante complejo. Y entonces, deduje, que uno de los temas más importantes hoy en día los mexicanos es la rapidez. Los mexicanos, no sé si a ustedes les ha tocado trabajar con otras culturas, países, pero prácticamente la rapidez que caracteriza a los mexicanos, yo tengo una agencia de comunicación que trabajamos con agencias internacionales y prácticamente pues, muchos trabajan con nosotros justamente por la rapidez de crear algo, de generar algo, de entregar, ¿no? Entonces, y no solamente solo esta discusión la he tenido con distintos sectores, y obviamente siempre viene, no es un valor que tengamos muy aterrizado los mexicanos o del cual hablemos o presumamos, pero es importante justamente el destacarlo porque hoy es la rapidez para adaptarse. Entonces, prácticamente es hoy no puedes hacer un plan económico próximos 2, 3, 5, 10 años, porque desgraciadamente no sabemos qué va a suceder. Pero hoy todos los que están aquí prácticamente habilidad de poder adaptarse rápidamente, ¿no? A las nuevas situaciones y justamente utilizando la innovación, problemas podemos resolver el día de hoy. Entonces, aquí el gran cambio que tenemos es que pasamos del consumo al consumismo. Y pues antes, yo siempre pongo el mismo ejemplo, antes, no sé si se acuerdan, estaba como el perfume de la mamá, y era un perfume y cuidado y lo tiraras, ¿no? Y yo creo que se echaba al año, yo creo, el perfume. Hoy, ¿cuántos perfumes tienen?
¿Se acuerdan de la chamarra del papá? De tráele la chamarra a tu papá. Pues él tenía, ¿no? Y ya olía horrible esa chamarra. Bueno, hoy, ¿cuántas chamarras tienen? Entonces, eso es justamente el pasar del consumo al... ¿Cuántos tenis teníamos? Unos tenis. ¿Cuántos tenis tienen el día de hoy? Entonces, este cambio del consumo al consumismo era justamente la evolución de una necesidad existencial, algo que necesitamos, a una necesidad construida de decir. Este fin de semana me eché el documental de The Last Dance de Michael Jordan. Si no lo han visto, vean, interesante. Vamos a hablar algo de Jordan en el último tema de liderazgo, porque traigo una nueva fórmula que me inventé para... y bueno, prácticamente pasamos de esa necesidad de tener unos tenis, ¿no? Simples para hacer deporte, a la necesidad construida de tener los Air de Jordan, ¿no? Que obviamente con esto se iba a volar más. Entonces, no sé si se entiende esta parte de que hoy tenemos que hablarle justamente a este consumismo. Y algo muy importante es que el consumismo desplazó el valor más preciado de la sociedad de productores, que es el trabajo. Entonces, hoy prácticamente hemos evolucionado y tenemos que hablar justamente de qué es lo que se busca para posicionar un producto, porque en el tema del marketing, a todos nosotros nos enseñaron las 4 Ps, ¿no? Cómo tu producto o tu innovación o tu servicio o tu libro o tu empresa o lo que tú estés generando, encontrar primero el producto, justamente poner ese precio, estar en la plaza adecuada o también con promoción. O sea, eran las 4 formas de cuestión de marketing, ya sea ese diferenciador de producto, el diferenciador de plaza o el diferenciador de la promoción. Y obviamente estas 4 Ps hoy están completamente austeras, o sea, ya prácticamente no se habla de ellas. Se hizo una evolución, de hecho, hay un libro que va a venir en la bibliografía, que cómo hubo una evolución de las 4 Ps a las 4 Cs, que es prácticamente entender al consumidor, entender cuál va a ser su costo-beneficio, la conveniencia para ese consumidor y generar una comunicación. El generar una comunicación no solamente es mandar un mensaje, ¿no? No es solamente la promoción de decir yo vendo esto y te lo estoy mandando, sino generar la comunicación, pues va muy... Y yo de estas 4 Cs todavía lo evolucionaría a las otras 4 Cs, que son las segundas, que tienes que generar, y en estas me quiero enfocar, y sus proyectos, yo les sugiero justamente que generen estas 4. Lo primero es que tienes que tener una comunidad, y esa comunidad es la comunidad de tus consumidores, que no te van a consumir un producto, te van a consumir un deseo, te van a consumir en lo que ellos creen. Entonces, ¿cuál es esa comunidad a la cual tú le vas a hablar y la vas a construir? 2 es el contenido. ¿Qué contenido estar generando para esa comunidad? Porque tú tienes que estar alimentando el contenido para esa comunidad. 3, tienes que conectar. De una manera vas a conectar y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo conectas con esa comunidad? Y número 4, tienes que generar no solamente una promoción sino una conversación. Hoy se generan conversaciones. Si tú solamente, esto lo veo mucho en las que nosotros generamos, las campañas exitosas que nosotros sacamos son justamente las que logran generar una comunicación a los usuarios. Aquellos que solamente mandan un mensaje y quién sabe dónde quedó el mensaje, pues ahí se queda. Son aquellas que generan una conversación con esa comunidad, con un contenido, conectando a través de distintos canales, pero sobre todo transformar las conversaciones de cuestiones negativas o cuestiones que no me interesan a cuestiones positivas. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de una amiga mía muy querida,
que hizo, por ejemplo, una comunidad de un producto de mermeladas, que no vamos a decir el nombre, pero prácticamente generó un contenido para poder conectar a través de comunidad de más de 1 millón de personas que les gusta la mermelada y que pueden hablar de mermelada. Eso es justamente, ¿no? el del posicionamiento del marketing a través de generar y enfocar en el que ya no es un tema de básico de necesidad, sino de un consumismo. Y para eso les traigo este mapa, porque este mapa se llama el mapa TIA. Lo primero que yo quiero que quede claro es que si estamos hablando de la economía y es la pata de búfalo y hablamos de las dos líneas de pensamiento de crear riqueza o administrar riqueza, y de ahí nos fuimos justamente a hablar de que hoy estamos en una economía donde no puedes planear a 20, 30 años, sino que lo tienes que hacer de una manera pues prácticamente inmediata, y que hoy lo que tú te tienes que consumidor y crearles una conversación y crear una comunidad y crear un contenido, pues tenemos que partir del mapa de la empatía. El mapa de la empatía pones aquí a tu persona, así se llama, ya les he platicado en el tema de innovación, pones a tu persona y lo primero que identificar es tu persona, esa persona que ve. Te tienes que poner, por ejemplo, una chica de ¿qué ve? ¿Cuál es su ambiente? Tú le quieres vender tu producto a una chica de 19 años que vive en Querétaro, una zona socioeconómica alta. ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es su ambiente? ¿Qué es lo que ve todos los días? Después de ver justamente qué ve, tienes que identificar, la segunda parte es qué escucha, a quién escucha, qué cantantes escucha, qué influencers escucha, qué mensajes escucha, qué medios escucha, qué canal, qué social media escucha. Entonces, primero tienes que entender cuál es el ambiente, después tienes que ver justamente cuáles son esos mensajes, ¿no? que escucha tu persona, y después de ahí tienes que irte justamente a ver cómo piensa y cómo siente, cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus sentimientos, en qué piensa tu consumidor. Piensa justamente en un tema de edad, lentes de modernismo, de posmodernismo, piensa en deportes o piensa, por ejemplo, en un tema mainstream, fitness. ¿En qué piensa y qué es lo que está sintiendo? ¿Siente miedo? ¿Siente emoción? ¿Qué es lo que está sintiendo? Justamente es donde tú tienes que identificar las preocupaciones y las aspiraciones de tu consumidor. Por último, nos vamos a ese consumidor que dice y qué hace, cuáles son sus actitudes y cuáles son sus conductas con los demás, cómo se comporta. Que si hacen esto, van a entender justamente quién les va a comprar su producto. Es lo más difícil. Las otras me preguntaban, ¿y qué es lo más difícil de emprender? ¿Quién te va a comprar? Porque ideas tenemos todos, pero ¿quién fregados va a comprar la idea? Y dos, ponerle un precio, ¿no? A esa idea. Entonces, si estamos viendo que parte de la economía tiene que ver justamente con una economía fluida, en donde lo más importante de la economía fluida es justamente el consumidor, tenemos que entender entonces nuestro producto, a quién se la vamos a vender. Y entonces, para entender a quién se la vamos a vender, tenemos que entender y meternos en la cabeza de esa persona. Y entonces, hoy ver justamente que esa persona está en un ambiente, que tenemos que describir ese ambiente, tenemos que ver esa persona. Por ejemplo, hoy quien más mueve, digo, y esto es, hoy quien más mueve en México es TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que tú entiendas, si tú vas a dar un mensaje estratégico, quién más audiencia tiene y quién realmente te mueve México, ¿no? Entonces, ahora tienes que entender cuáles son las preocupaciones y las aspiraciones de a quien tú le vas a hablar. Y por último, cuáles son las actitudes y las conductas de
tu chica de 19 años en Querétaro que tiene una clase socioeconómica alta, o posiblemente tu producto es para hombres de 60 años que están en cierta zona, en playas, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces te vas a poner cuáles son tus pains. Estos ya hemos hablado de los pains y de los gains. Los pains es esa persona qué miedos puede tener, qué obstáculos puede tener, qué frustraciones puede tener. Los gains, cuáles son los éxitos o beneficios que tú le puedes brindar. Tu producto, qué éxito o beneficio le va a brindar a la persona. Entonces, este mapa de empatía es justamente ponerte en los zapatos de tu consumidor y decir, a ver, yo sé qué es lo que tú quieres, yo sé qué es lo que tú ves, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus aspiraciones. Y si ven, los proyectos exitosos justamente son los que entienden muy bien al consumidor. Recuerden que esto es bien importante. Para generar justamente un valor agregado es cuando tú conectas tu idea al consumidor. Si tú nada más tienes una idea muy buena, pero no conecta con tu consumidor, pues se va a quedar en idea. Tú generas valor agregado cuando conectas al consumidor con la idea. Entonces, para hacer justamente este proceso, el mapa de empatía nos ayuda a esto. Y pongo aquí en rojo algo muy importante que es no suponer. El enemigo número 1 de la innovación es la suposición, ¿no? No, pues a mí me van a comprar todas las señoras de 40, 50 años que tengan hijos. Estás suponiendo. Tienes que ir justamente a hacer este proceso para ver cuáles son esos elementos que realmente te van a ayudar a definir tu consumidor. Hemos pasado de una economía lineal, ¿no? En donde prácticamente la materia prima se saca, se produce, se consume, y que es conocida como una economía lineal, a lo que hoy proponen las grandes, pues incluso empresas, gobiernos. No ha permeado de una manera como quisiéramos, pero ya se habla más del tema y prácticamente hoy, después de todo lo que hemos estado pasando, al alza que tiene que ver con una economía circular. Tenemos una materia prima, ¿no? En donde producimos, en donde consumimos, en donde desechamos, hay cierto remanente que se puede reciclar. Y esto tiene que ver con un cambio también de chip en donde decir, a ver, en lugar de mucho, hay que producir mejor, ¿no? Y este va a ser un cambio que se va a ver básicamente en todas las industrias. El tema del mismo, evidentemente, hoy sabemos que el COVID ha traído un cambio radical en todas las industrias, en las cosas, en el pensamiento. Hoy no podemos saber qué va a venir, estamos adivinando, vamos a hacer un foresight después, pero prácticamente podemos hablar de de cambios, por así decirlo, en cuestión de economía. Vamos a pasar de una economía a una economía de pasiones. Prácticamente todo lo que te sale en tu celular para que lo compres rápidamente, te despierta una pasión, Tania, en donde si tú quieres vender en línea, tiene que ser tan fácil que cuando te emociones, ahí mismo lo tengas que comprar. Si te lleva otro paso y otro paso, pierdes la emoción, pierdes la pasión y ya no lo compras. Ya les puse mi ejemplo de Palacio de Hierro que me pidieron el CURP, no me lo supe, y ya, dejé de comprar lo que iba a comprar. Entonces, ¿cómo pasamos de esta economía del producto a esta economía de la pasión? Sus productos ya lo habíamos dicho, enarbolar una causa, una pasión. Por otro lado, ¿cómo pasamos de una economía análoga a una economía digital? Prácticamente es ejemplo a mi primo Octavio y a mi tío Octavio. Mi tío Octavio es ganadero, tiene ranchos y pues hace todo a mano, ¿no? Y pues obviamente cuando haces todo a mano, pues ya se mojó la libreta, ya, ¿no? Y bueno, pues así están nuestros papás, nuestros abuelos a hacer el negocio, hasta que mi primo dijo, a ver, ya tengo aquí la computadora, vamos a meter toda la computadora. Y bueno, fue un cambio, ¿no? Pero significó mucho, significó el poder tener algo mucho más exacto, poder tener un mejor registro, inclusive ya algunos programas
que pueden ser, y esto solamente es en un tema de un rancho. Esto obviamente se puede dar en todos los sectores, lo pongo como un ejemplo, como un rancho, porque es algo que a fin del día podría parecer que no se podría digitalizar, pero tiene una enorme digitalización. Por otro lado, sabemos, hoy tengo una amiga que me dijo, hoy todos somos globalizados. Y después de lo que está pasando, que ahora salió ya, ¿no? Otro virus por ahí en la India, y que ahora China regresó, y que, bueno, pues hoy, evidentemente, sí va a haber un tema de una economía global que va a continuar, pues, a través, ¿no?, de esto, pero vamos a voltear justamente a la economía local. Esto era como un cliché, como una moda, ¿no? Como decir, compra lo local y se compra lo mexicano y bla, bla, bla. Pues hoy ya es una realidad y prácticamente hacia eso va la economía. Y por otro lado, pasamos de una economía completamente industrial a una economía creativa. Hoy sabemos que las grandes economías intuitivas son quienes están moviendo prácticamente los grandes números a nivel global, estas industrias creativas que están generando, que están creando. Entonces, prácticamente, si hoy tendríamos que definir hacia dónde nos tenemos que mover, entendiendo que estamos en una economía fluida, planear a los próximos años, hoy sí podemos saber que la economía es una economía de pasiones, tiene que ser una economía digital, de local, que obviamente si son productos o servicios se pueden hacer a nivel global, y por otro lado, una economía creativa 100% industrial. Entonces, prácticamente con esto me gustaría como finalizar este tema de la economía, en donde podamos hacer este viaje rápidamente en decir, a ver, hoy entendemos la pata de búfalo prácticamente es la riqueza que vamos a estar administrando, quién la va a administrar, quién saber cuando alguien quiera esa riqueza. También nos fuimos a hablar de la América anglosajona y de la América latina y las formas de pensamiento. Les voy a dar un consejo, tómenlo o déjenlo. Si ahorita se están peleando por algo, ¿no? Déjenlo. Todos aquí, tenemos 405 personas conectadas, son capaces de crear. Todos. Tienen cerebro, tienen pies, y si no tienen, pues ahí a ver cómo le hacen, pero prácticamente todos son capaces de crear, ¿no? Entonces, básicamente, el estar tú enfocando tu energía en posiblemente algo que ya pasó en otra empresa, posiblemente en una herencia, no se enfoquen en una administración de la riqueza. Enfoquen y cambien en creación de riqueza. ¿Cómo van a crear riqueza? Todos ustedes son capaces de crear riqueza. Entonces, ¿de qué era, no? Te activas, pones que tu idea esté enfocada en un círculo en donde una comunidad que compre esa idea para que tú generes ese valor agregado y puedas justamente generar una pata de búfalo. No vayan a arrebatar todo el mundo se arrebata las patas de búfalo. Generen nuevas patas de búfalo. Ese es justamente el concepto, ¿no? Y el mensaje. De aquí nos vamos a ir nada más rapidísimo, porque me gustaría terminar con esta parte, porque ya casi se me acaba el tiempo, en que solamente, fíjense, dedicaron 6 horas, ahorita llevan dedicadas 6 horas a 6 horas a este laboratorio, a este bootcamp, y déjenme les digo que ahorita estoy haciendo la suma, llevamos 33 herramientas. Entonces, hoy fueron 6 horas en estos meses, digo, todavía nos faltan 2 sesiones, pero ahí ustedes ya saben cuál es la diferencia de un modernismo y de un posmodernismo, y alinear su proyecto a eso. Hoy ya conocen justamente qué es un paradigma y esos grandes relatos de la religión, la economía, el cambio climático y la felicidad.
Oye, que tienen que tener un cambio de pensamiento de empezar su proyecto en un para qué, cómo qué y qué. Hoy ya conocen qué es el Ikigai, qué es esa mezcla entre lo que amas hacer, lo que eres bueno, lo que ganas dinero y lo que aportas al mundo. Hoy ya saben cómo hacer su perfil de cliente, sus pains y sus gains, jobs. También saben justamente cómo hacer un mapa de valor, cuáles son todas esas proposiciones que van a hacer. También ya saben justamente cómo hacer la fórmula del valor. También ya saben justamente cómo hacer esas preguntas del Canvas. No solamente ese Canvas que nos enseñaron, sino hacer esas preguntas y responder esas preguntas. Hoy ya ustedes saben qué es el esencialismo, cómo es mucho más fácil y más próspero tener esta filosofía de vida de hacer lo esencial y enfocarte en lo que importa. Hoy ya saben que el FODA, que es la 10, nos sirve justamente para ver cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para saber cómo estamos nosotros y cómo esencia. Hoy ya sabemos qué es un cuadro de integralidad. Hoy ya sabemos qué es la superestructura. Cómo no hay que invertir solamente en infraestructura y estructura, sino en la superestructura. Hoy ya sabemos cómo podemos hacer de nuestro proyecto un sistema solar, donde el proyecto va en medio y todos orbitamos alrededor del proyecto. Hoy ya saben de cómo crear ese ecosistema positivo de los 3 círculos: yo, mi entorno y el mundo. Hoy ya sabemos justamente también cómo tomar decisiones basado justamente no en la cabeza, no en el corazón, sino en esa conciencia. Ya sabemos justamente que los obstáculos van a estar siempre, tomar 2 vías: el drama, o se puede tomar la vía de la solución. Hoy ya escogimos, entendimos que hay 7 cosas que activan, como los 7 triggers. Hoy sabemos que hay un viaje del héroe que te da una narrativa. Hoy sabemos justamente cuál es la metodología de Pixar, hace una disrupción completa de las narrativas. Sabemos también que hay 7 basic plots, ¿no? Escenarios básicos para generar. Sabemos también que hay un tema del escapismo, en donde se acuerdan de Mariela del Barrio y el Starbucks. También sabemos que también que generan un motor social. Hoy sabemos también que hay un tema de mainstream y entendimos qué es el mainstream y cómo ha evolucionado. También sabemos, ¿no? Un tema de causas, que hoy la gente no compra productos, compra lo que cree. Entendimos qué es el VUCA World y cómo tiene que evolucionar ese VUCA World. Aprendimos qué es innovación, aprendimos qué es disrupción, aprendimos 10 tipos de innovación en los que podemos generar profunda innovación. Y también hoy vimos el tema de la riqueza, que es la pata de búfalo. Definimos 2 pensamientos, la distribución de la riqueza y la creación de la riqueza, la economía líquida, o por así llamarlo, la modernidad líquida, y por otro lado, el mapa de empatía y esa evolución de las economías. Entonces, fíjense cómo en solo 6 horas, 34 herramientas, de las cuales, pues no todas van a usar, porque igual y no son todas, pero igual y una les va, otras 2 no. Y quiero poner de ejemplo a Moni Bustamante, que es amiga mía, que está enfocada en cuestiones de turismo. Me mandó todos sus mapas, prácticamente quitó todo de su cuarto y empezó a poner, ¿no?, todos estos los. Atrévanse a hacer eso, a ver otra vez los videos, a investigar más en Google. Digo, yo se los estoy poniendo porque son puras herramientas. La idea es que las apliquen a sus proyectos. No todas van a ser útiles, algunas se necesitan ahorita, algunas se van a necesitar después, van a tener. Ya después de este bootcamp vamos a generar ya otra cuestión ya más personalizada, en donde yo ya me pueda meter de lleno también a sus proyectos, ayudándoles, asesorando. Pero bueno, eso ya después lo mando, porque muchos de ustedes me han estado escribiendo que les ayude con sus proyectos, y bueno, pues yo encantado. Pero bueno, prácticamente esto es para nuestras ideas, para darle un orden a los proyectos. Y bueno, a fin del día, lo que se busca con todo esto es que podamos mejores proyectos, mejores empresas, mejores organizaciones. Chíflense. O sea, hoy tienen
el tiempo, semana, el fin de semana pueden crear, o sea, en un fin de semana, ahorita le ayudé a Luis, le ayudé a Rosy, o sea, le estoy ayudando a hacer sus proyectos. Es el momento, háganlo, break a leg, entiendan que it's the economy, innoven, generen una buena, entiendan los paradigmas, y bueno, pues prácticamente con esto, nos vemos, chíflense, quiten todo en su cuarto y pongan cartulinas por todos lados y mándenme sus cartulinas y mándenme todo, enviárselas, o en su computadora, como quieran. Digo, a mí me sirve mucho hacerlo en post-its por toda la oficina, por todo el cuarto. Pues prácticamente es esto. Y sobre todo, algo importante, el cambio de pensamiento que estamos teniendo. Eso es lo más importante. Es que después de este bootcamp no sigamos viendo la economía de la misma manera, la innovación de la misma manera, el emprendimiento de la misma manera, el tema de narrativas de la misma manera, sino que ya evolucionamos nuestro pensamiento y hoy vemos el mundo de una manera completamente distinta, pero no en teorías, en fórmulas, en herramientas, en mapas, etcétera. Pues les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo próximamente, la siguiente semana. Y gracias a todos y a trabajar sin llorar. Nos vemos.